transmission by Facebook and YouTube. In few minutes, we will begin the program of today, the last day of the international webinar, Tender Quinoa Leaves and Panojas, Experiences, Ancestral Use, Current Use, Nutritional Value, Research, Innovations, and Food Potential, now in its fifth day today, February the 4th. My name is Ruben Collao, and I will be with you as a host moderator with the help of Marcelo in questions and answers, specifically in the translation of technical uses. In a very special way, we would like to thank the present lecturers that are with us today, who are people with great experience in the field of quinoa production and research from different countries, such as Algeria and Peru. We also like to thank to the institutions and sponsors that allow us to carry out this event. Specifically to the National Chamber of Quinoa Producers of Bolivia, to Natural Agris, to Agroinca Andean Organic Food, and the platform Hub de las Cuatro Magníficas Andinas. With this last event, we hope that all these 5 days, we could learn about the value and inspire the production, use, and research of this important topic, such as the leaves and the tender panicles of quinoa. As we already know, quinoa is a native crop of the Andean zone that actually is cultivated in several countries around the world, and that not only uses the grain, but also the leaves, stems, and panicles, as we are seeing in the course of these exhibitions. We want to communicate to the participants in the Zoom room will be able to make their inquiries using the chat. And at the end of each exhibition, we will read them for their responses from the speakers. We will also read some inquiries from the Facebook fan pages. Now, I'm pleased to announce the first lecturer, the first speaker, Mrs. Khaled Halima. We will ask to Ricardo vamos a pedir a Ricardo que pueda ya hacer la presentación de sus diapositivas. Mrs. Halima, she's an agronomic engineer, director of the Demonstration Farm and Seed Production Technical Institute for the Development of Saharan Agriculture in Biskra. Now, we will have the pleasure to hear the presentation of the topic, Quinoa from the Andes to the Oasis of Algeria. We welcome Ms. Khaled Halima to start her presentation. Thank you, Mr. Ruben Collao. Good morning, everybody. Good morning from Algeria, especially from the south of Algeria here in the Oasis. So firstly, I'm sorry, I'm not a very good speaker in English, but I will try to do my efforts. So my communication is about the quinoa from the Andes to the Oasis of Algeria. As you present, Mr. Collao, I'm an agronomic engineer, and I started to work on quinoa since 8 years ago. So next, please, Ricardo. This is the logo of International Year of Quinoa 2013, of course. Next. So quinoa crop was introduced to Algeria at the end of 2013 and beginning of 2014 on the occasion of the International Year of Quinoa.
through the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, through the regional project of quinoa for the nearest and North Africa, which contain 8 countries: Algeria, Egypt, Mauritania, Sudan, Lebanon, Yemen, Iraq, and Iran. Please, next. The first project is, the title is Technical Assistance for the Introduction of Quinoa and Appropriation Institutionalization of this product, of its production in Algeria. The period is between January 2014 and November 2015. This is all the countries in this project: Egypt, Mauritania, Lebanon, Sudan, Iran, Iraq, Yemen, and Algeria, of course. Next, please. It's the shape, the form of panicle of quinoa. Next. This is the first rears sites of quinoa in Algeria. The whole of the rears are in the north, and 3 of them are in the south of Algeria, in Biskra, Loued province, and Adrar in the south of Algeria, of course. Next. This is the genotypes or varieties of quinoa tried in Algeria. Most of them is from USA and from Iran, Egypt, Peru. 5 of the last 5 is from Peru. Next. This is some pictures of the first project, some reels, and the pantries and how the pantries. Please. This is just some pictures, how to see the development of quinoa. Please, with the different engineers. You see all this of the project, the first project of quinoa. Please, next, because all of them is just the pictures about how to clean quinoa and to see the different varieties compartments. Please. The second project is about multiplication of and awareness activities. It was between June 2016 and December 2016 also, just for 6 months. Okay, next. This is also some pictures of the second project of introduction of quinoa in Algeria. This is the with agriculture, in agriculture farm, not in our institute. Okay, next. How to work with the irrigation system. This is after 5 days after the sowing. Please, next. There is some activities, of course, during and after the projects, the 2 projects, of course, like the visit of the expert. Next, please, Ricardo. This is the visit of Italian expert FAO of quinoa, Mr. Ricardo Cataldo Pelvanto in Algeria, to see the development of our project. Please. This is our participation in Iran 2014 and Lebanon workshop about quinoa also. In Lebanon 2016, and the international seminar in the Dubai, December 2016. The important one in the world. Next. Some of awareness activities and field days, of course. After that, I created a group Facebook. Next, please, Ricardo. I created a group Facebook, and I
I shared with the agriculture and with engineers their activities or even their pictures of dishes about quinoa. And now I have more than 5,000 participants in my group. This is some pictures, of course, of field days. I do many field days from 2015 just until now. I all the year I did some about 5 to 6 field days in the year. Next. Also, this is pictures about field days and testing of quinoa dishes. Please, next. Field, this is a presentation and to define quinoa to people. This is our work with media. I did many mission with the canals, with the journalists to present our activity on quinoa and to improve this culture in Algeria. Please, next. This, of course, this is some pictures of journal and some topics from journal about quinoa in Algeria. Next. Also, this is other journal topics in the journal. Please. This is also the work with the TV, some private channels, even with the national channel of Algeria. I present our activity and our experience of quinoa and the importance in our conception in Algeria, because quinoa is very important crop with their seed and even with leaves. And we arrived to do 7 July 2019, and here I must thank Mr. Ricardo Rodriguez. He invited me to participate for the first time in this year, 2019, and we participated. We were the only Arab country in this event, and here, as you see, with the participation with Mr. Gustavo, the ambassador of Peru in Algeria, and she is in the picture, Madam Souad from Morocco. It's she is an agriculture woman, and we did many activities. Even we do many dishes about quinoa. This is also the next day. Because of coronavirus, we can't did it in presential way, but we do still webinar, of course, with Ricardo also, Dia Internacional del Consumo de la Quinoa 2020. In this event, we participated with the Tunisia, Morocco, and the UAE from Emirates. And we did a series of webinars. And last year we did presential way, 7 July 2021, with the participation of our Ministry of Agriculture and many other institutes, and it was really a very successful day. Quinoa uses, of course, for quinoa uses human food. We can use quinoa, of course, as a human food with their seeds and leaves. And for quinoa food industry, quinoa grains and flour can be used to prepare most flour industry products. Quinoa can be associated with the legumes and such as broad beans, red beans, in order to improve the nutritional quality.
Next, please. Medicinal uses, and here we use the picture of Ricardo because he works a lot with on leaves. Quinoa leaves, stems, and seeds have various medicinal applications to their healing, anti-inflammatory, analgesic, and urinary tract disinfect properties. And we can use also whole plant in animal feed. The whole plant serves to green fodder. Quinoa consumption in Algeria. Consumption of quinoa is also becoming more popular, especially for those looking for healthy food and vegetables. Protein. What gives quinoa more value is the possibility of consuming its fresh leaves, which are rich with benefits and compatible with our local dishes. Please. Here, some leaf picking stage. We can collect leaves from the plant. In the beginning of panicle formation, the leaves can be very rich of protein and many other benefit minerals. Here, some picture of our rural woman in the oasis collect leaves from the young quinoa in order to use it in the traditional dishes. Please, next. Ricardo, next, please. These some traditional dishes with quinoa. These pictures, some traditional dishes with quinoa leaves. As you know here, the quinoa leaves are similar to spinach and beets. So here in Algeria, we eat a lot spinach and beets to use it in couscous. This is the picture of couscous. It is a traditional dishes here in Ouadrigh region. So we cut it and we do sauce like this with couscous in our region. And this is omelette. I don't know what we call it in English, but omelette with eggs and leaves of quinoa. And thank you for your attention. Thank you. Okay, we would like to thank Mrs. Halima for his great presentation. Thank you very much. We have the first question here from Carla Quiroga. She asks, can you read the question? Yes. The varieties of quinoa that are cultivated have high or low content of saponin. If they are varieties with high content of saponin, how do you remove the saponin from the quinoa grains to consume? Yes, of course, here our variety cultivated here in Algeria is with high content of saponin, and until now we just remove it with laving with water, traditional way, as in Peru and Bolivia, and it's very difficult. But we try now to make some machines, special machines to remove saponin. Okay. Thank you. We have another question from Mr. Ernesto Chura. He asked if actually in Algeria are using the leaves of quinoa. We use it, but with few people here in our region, Oasis region, not because quinoa it's still now not very popular in Algeria. So we try to improve the consumption of seeds and leaves in the future years, next future years.
Okay. Do we have any questions by by word? If somebody wants to speak, maybe ask a direct question to Ms. Halima, or if not, we are maybe going to the other presentation. If not, we are maybe going to the other presentation to Ms. Halima. Rubén, tal vez podemos hacer una breve síntesis de lo que ha expuesto la señora Halim. Sí, creo que es importante hacer una breve síntesis de la presentación. No sé si tú, Marcelo, nos ayudas. Sí, muy buenos días a todos y todas. Hemos tenido el gusto y el placer de escuchar la experiencia que viene desde Argelia, desde Halim. Y lo que sí nos ha comentado es que este cultivo es nuevo, relativamente nuevo para ellos, porque no es un cultivo tradicional de ellos. Vienen trabajando hace 8 años, más o menos, en la región, pero el cultivo se ha ido expandiendo a varios países de la región por donde ella vive, principalmente en la zona árabe. Y lo que ve es que este cultivo va ganando cada vez más importancia en el consumo, pese a que todavía no es muy conocido, pero sí, digamos, ahora ya se van introduciendo la quinoa en temas en consumo como el cuscús, que es un plato típico de ellos. También ha hecho referencia a las múltiples experiencias que ella ha tenido en relación a eventos que han participado, en el intercambio con embajadores del Perú, de la FAO, de Ricardo mismo, que han estado con ellos participando y que ellos están muy agradecidos y muy felices de ser parte de esta red de actores. Y también cómo ellos han hecho toda la difusión del consumo de quinoa a través de medios de prensa, de televisión. Ellos han estado presentes en varios eventos en su región, entonces sí, ellos se sienten muy contentos de tener este cultivo entre ellos. Están ahora empezando a trabajar en el tema del consumo de la quinoa. Ellos tienen mucha tradición de consumir espinaca, y ellos consideran que las hojas de quinoa son muy similares a esto y por lo tanto sí están incorporando las hojas de quinoa poco a poco, pero muy chiquitito en el tema del consumo tradicional. Creo que esos son los elementos que nos ha mencionado la señora Halim en su exposición. No sé si alguien más tiene algún punto de complementar la exposición de ella. O Muchas alguna gracias, pregunta en Marcelo. español para que le hagamos la traducción al inglés. Muchas gracias, Marcelo. Maybe somebody else wants to ask something. ¿Quiere preguntar algo más? Mrs. Halima? Yes. Okay. Well, in this case, we are going to continue with the next lecturer. Vamos a pedir al doctor Ernesto Chura nos pueda compartir ya su presentación. Mr. Ernesto Chura Yupanqui, he is an agricultural engineer. He has a magister in Andean crops. He has a doctor in science technology and environment, a doctor in administration. He is professor at the Faculty of Agricultural Science, Professional School of Agronomic Engineering, professor at the Graduate School, University Nacional of the Altiplano Puno, Peru, undergraduate, master's and doctorate thesis advisor, scientific researcher of Andean crops, specializing in Andean grains, quinoa, cañihua, kiwicha, tarwi, corn from the Altiplano. He currently conducts research work in the research centers of the plots of the producers in cooperation with the University of Hohenheim, Germany, and with the University Nacional of the Altiplano from Peru,
Puno, Peru, in cultivation of quinoa and corn from the highlands, and other foreign universities, UNALP and Trial Lupinus National and other national university. We welcome to Mr. Ernesto Chura. He will present the topic revaluation of the traditional diet of the Andean people. Bienvenido, doctor Ernesto Chura. Le damos la bienvenida para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias Rubén, muchas gracias Marcelo. Me alegra ver a todos los amigos quienes organizan eventos de trascendental importancia para los que trabajamos en aras de la alimentación de la población mundial. Permítame presentar el tema que hemos trabajado, y este es un avance. Posteriormente daremos a conocer los resultados ya en un paper que pues será publicado. Revalorización de la alimentación tradicional de los pueblos andinos. Como ustedes entenderán, el objetivo del trabajo es determinar la alimentación tradicional de los pueblos, de nuestros ancestros, cómo fueron. Y ahora, ¿cómo revalorizar el uso de estos cultivos en la alimentación de la población andina? Materiales que hemos usado son entrevistas básicamente a los pobladores rurales de la región. Hemos visitado a las familias campesinas en el mismo lugar de los hechos. Hemos aplicado algún tipo de cuestionarios estructurados para tal fin, como también encuestas a los jefes de familia de los campesinos, ¿no?, sobre la dieta alimentaria de hoy en día, cómo vienen trabajando. Algunas observaciones de uso de las partes del cultivo, en este caso, destinados para la alimentación. Algunos resultados, voy a ser breve en nuestra presentación. Usos de los granos andinos en la alimentación. La población andina hoy en día vive quizás sin problema como nosotros los que estamos ubicados en las ciudades o concentrándonos mayor población. En cambio, el poblador rural, el poblador andino, no lo es con esa preocupación en estos tiempos difíciles de pandemia que es COVID-19. Los granos andinos, como por ejemplo hemos identificado, permítame presentar solamente 3 a 4 cultivos que son base para la dieta alimentaria del poblador andino. Por ejemplo, la quinoa, está la cañihua, tarwe y maíz andino. Estos cultivos son los que en la actualidad vienen dando el soporte a la alimentación del poblador del medio rural, el medio andino. Y lo más sorprendente de aquí es el uso de parientes silvestres. Amigos, por favor, aquí yo quiero hacer desactivar un los alto. audios. Se escucha con Aquí un quiero ruido hacer de fondo. un alto aquí. No solo usa el poblador andino los granos andinos como hemos visto, sino los parientes silvestres que constituyen para ellos en la actualidad alimentos más nutritivos de acuerdo a la expresión, al testimonio que ellos las tienen. Por eso, comentando con ellos, intercambiando opiniones con los pobladores del medio rural, aquí en el altiplano peruano y parte de Bolivia, como hemos estado un poco trajinando la norte de Argentina, en anteriores ocasiones en Chile, hemos encontrado esa expresión, quienes consumen alimentos andinos y todo lo demás siempre se sienten nutridos. Y a mí me sorprende de sobremanera cómo los hombres que habitan en los Andes, nuestros abuelos y anterior a nuestros abuelos, ellos nunca conocieron a los médicos, pero ellos vivieron tranquilos, sin enfermarse, y si tuviera alguna enfermedad, supieron controlarse. Y entonces hemos contrastado con las nuevas investigaciones, con los resultados que se vienen publicando. ¿Qué tiene estos cultivos andinos como alimento nutracéutico?
Encontramos, por ejemplo, que contiene pigmentos como betalaínas, besantinas, entre otros, que permiten que el organismo no sea, pues, que se llama, que no pueden enfermarse, entre otros. Y lo más importante de aquí, quiero resaltar esta investigación, no puse el autor quizás, por ejemplo, el contenido de ácido oleico, es decir, los que se llama las omegas 9, 6, 3, que es tan necesario para conservar la buena salud de las personas. Y entonces estos granos andinos como quinoa, cañihua, tarwi, maíz del altiplano, pues contiene aquello, proporciona. Más aún todavía, me sorprende de sobremanera el uso de estos parientes silvestres. Ellos conocen como, por ejemplo, la quinoa, como salcajiura, ¿no? En el lado peruano, el lado boliviano. Cañagua, como mamacañagua, que son los parientes silvestres. Tarwi, Sancalaya, ese es el nombre con quien conoce, y ellos dan prioridad al uso de estos parientes silvestres de los cultivos que nosotros venimos sembrando o produciendo. Ahora, el testimonio de esta señora, que es la señora Hilda Mamani, una señora que en la actual, en el año 2020, hemos estado con ella visitando en su casa días para saber cuál es la base de la alimentación. Y ella vive ahí, es de un sector llamado Cota de la comunidad, no, es de la comunidad Cota, sí, sector Guataraqui, idioma nativo aymara. Ella vive con sus nietos ahí. Y esta señora comenta de que el uso, en este caso, de las variedades nativas de la quinoa, preparados en diferentes presentaciones como grano molido, grano pelado, grano chancado, hojas tiernas y frescas, panojas antes de floración, ya sea en preparado de chichas, caldo de quinoa, quispiño con cal, hay que resaltar quispiño con cal, graneado de quinoa, mazamorras, pires, pesque, chihuas, torrejas, entre otros, la forma como ella aprendió de su mamá y quien aprendió también de su abuela. Y ellas nunca conocieron venir a la ciudad para ir a una consulta médica. A mí nos sorprende a los investigadores, mira, el uso de estos cultivos, ¿listo? Cómo repercute en la salud de las personas. Y estos niños con quien hemos compartido y ahora están ya un poquito más años de edad, hemos estado visitando el mes anterior, ¿listo? Ellos no, en la actualidad, no tienen problemas con ese contagio de esta pandemia COVID-19. Ellas no están vacunadas, viven tranquilos, no usan barbijo. Es muy sorprendente. Nosotros llegamos con los barbijos y con todos los bioprotectores, pero sorprendido quedamos cuando ellas viven como lo están. Y entonces, y eso nos ha motivado a aún indagar mucho más allá. Y ella presenta las formas, cómo se prepara y cómo ellas consumen. Ahí podemos observar, ¿no? Diferentes platos como esta sopa, ¿listo? Este es el famoso quispiño, ¿no? Y este es el quispiño con cal. Por eso que el hombre andino, sus huesos bien desarrollados, y esto cuenta que en uno de los accidentes, su papá, ¿no? Muchos murieron, pero su papá no ha sufrido tal fractura de algún miembro, ninguno, porque desde niño han consumido quinoa con cal, quispiño. Esta es la forma tradicional de los pueblos andinos, cómo se consume el quispiño. Este que lo estoy señalando, no sé si podrían observar, de color negro, esta es de Ayara, variedad nativa, uno de las que se llama ancestros. Este es más alimento que los otros, comenta la señora. Y a mí me sorprende. Ahora creo que estamos los investigadores tras estas variedades
el consumo de estas, como podemos observar, ¿no? Como la forma de presentación, aquí ya está en el pesque, el famoso pire, cómo ellas vienen preparando. Por otro lado, es algo muy importante señalar. Wow, excuse me. Mira, a ver, vamos a aquí un poco que no me deja, esto es, ya, listo. Otro que me sorprende a mí es de que la señora en la actualidad a sus nietos, porque esos niños murieron sus padres, vive con ella, ¿no? Y ella señala, y esto es, soy testigo de eso porque yo vengo de, que se llama de aquellos lugares andinos, ¿no? Mi madre preparaba la sopa a base de las hojas de la quinoa. Estas hojas, como podemos observar, como lo ha presentado Galina también, ¿no? Esto se consume, ¿no? Las hojas tiernas, antes, ¿no? De que comience que se llama, a formar el grano, como podemos decir más luego, ¿no? Antes de la floración. Son muy jugosas, parecidas a las espinacas, entre otros, en los meses de enero a diciembre. Si sembramos nosotros en septiembre, octubre, noviembre, más o menos tendremos estas hojas tiernas entre diciembre y enero, ¿no? Y es muy rico. Yo he consumido esto gracias a mis padres que nos han enseñado a comer aquello. Pero en la actualidad es muy preocupante, ¿no? Que hayamos olvidado la base nutricional de nuestros ancestros y tenemos problemas que están enfrentando la población rural hoy en día. Eso es mi preocupación como profesional. Además, las panojas tiernas que podemos observar aquí, la recomendación de esto es que se consuma antes de la inflorescencia. Eso es más rico. Hemos consumido nosotros esto, se echa bastante limón, básicamente, ¿no? Bastante limón y consumimos aquello, ¿no? Y aquí podemos nosotros reemplazar, yo estoy totalmente de acuerdo con anteriores presentaciones como coliflor, brócoli puede ser reemplazado como en la preparación de ensaladas y otro tipo de platos que son muy agradables. Claro, por cierto, nosotros quizás hasta aquí hemos hablado bastante de quinoa, yo soy uno de los investigadores en quinoa. Hemos hablado del consumo, uso de, en este caso, del grano. Pero aquí también algo que me ha sorprendido es que es el que ellos usan son granos de color preferentemente. La pregunta es ¿por qué? Porque ellos dicen porque es más agradable, tiene sabor. Lo único que hay que saber es preparar. Y entonces, para estos casos, uno de los ingredientes básicos en la preparación es la cal. ¿Listo? Y entonces nosotros estamos muy preocupados porque la producción aquí en los Andes se ha blanqueado. Todos producimos en función al mercado. El mercado quiere quinoas blancas. Estamos olvidando sembrar quinoas color, que son muy resistentes, tolerantes a enfermedades, plagas, entre otras. Y entonces nosotros debemos consumir todo lo que produce, en este caso, en los Andes. Otro de los cultivos de mayor importancia y de alto valor alimenticio es la cañigua, como presento. He trabajado bastante en este cultivo, soy parte del consumidor de cañigua en este caso, y esta es la forma como se tiene que preparar de la misma manera. Esto es lo que a mí me llama como profesional. Hemos olvidado esas bonitas costumbres de nuestros antepasados. Si bien es cierto, se consume el grano como en cañihuaco, ¿no? Que es grano tostado molido. Bueno, las hojas, también esta señora que vamos a presentar, señora Hilda, nos sorprende cuando indica que las hojas tiernas de cañihuá se consumen como chihuas en la sopa, como tajolas mezclado con harina de trigo, ¿no? Antes la recomendación de ella, de esta señora, es antes de que pinte el color, como estamos viendo en estas diapositivas, en la parte de abajo, ¿no? Cuando madura cañihuas son de diversos colores, ¿listo? Por las variedades que presenta. Entonces, ella recomienda que se consuma antes de que pinte,
¿no? Vayan tomando. Entonces, yo creo que consultados con las nutricionistas, algunos amas de casa aquí en Puno, nos reportan que la incorporación de, en este caso, de cañiva, hojas de cañiva, ya sea como en licuado de frutas, alfalfas, entre otros, pues es reconstituyente, ayuda a los enfermos a recuperar, fortalece a los atletas, entre otros. Qué linda experiencia tomada, por favor. Yo me siento halagado de estar aquí en los Andes, de haber consumido aquello y aún todavía aquello que no sabía que nuestros antepasados habían practicado. Otro de los cultivos es el tarwi, lupinos mutabiles. Aquí en el altiplano se viene consumiendo todo aquello. ¿Listo? En diversas presentaciones. Y otro de los que hemos encontrado en nuestro trabajo es el maíz del altiplano. El maíz del altiplano hoy en día hemos ubicado en toda la orilla del lago Titicaca. Tiene estas características, son mazorcas pequeñas, ¿no? Como podemos observar, de diversos colores. Y eso es muy agradable cuando se tuesta, ¿listo? Revientan casi en pucor, todas. Y tiene un dolor, un sabor, voy a decir, agradable, como para comérmelas todas. Por otro lado, para terminar, el hombre andino, pues, ¿no? Conservó los cultivos de valor genético para la alimentación desde siglos atrás, ya sea en base a sus costumbres, tradiciones y ritos. Siempre esto hemos encontrado. Ellos, antes de cualquier actividad, dan pago a la tierra, a Mamacota, Pachamama, entre otros, con la participación de toda la población, donde participan los niños, entre otros, de tal manera que estas costumbres y tradiciones no se pierden, entre otros. Aquí quiero presentar, ¿no? Algunas, ¿cuáles son las perspectivas futuras de estos cultivos andinos en la alimentación? Resolver el problema alimentar nutricional de la población regional, nacional, mundial. ¿Listo? Producir alimentos en condiciones extremas de clima, suelo, sequía, frío, salinidad. Eso es lo que hemos encontrado. En la actualidad, felizmente, aún la tenemos, ¿no? Producir alimentos orgánicos, nutracéuticos, producir alimentos megadiversos y únicos en su género, producir y consumir alimentos con sabores, olores, en este caso colores y aromas únicos, dotar a los mercados emergentes, ¿no? A los productores o productos transformados con mejores características nutritivas de la presentación. Vender alimentos con valor agregado de una cultura ancestral. Cuando estuvimos trabajando en Europa, allí en Francia, en España, creo que hemos apostado para aquello, ¿no? Dar proveerlos estos alimentos en base a una dieta de tal manera que sean bien nutritivos. Llegar a ser los más destacados en la producción de los alimentos, lo más importante de aquí, debo señalar, es revalorizar la alimentación tradicional para dar seguridad alimentaria a los pueblos andinos. A mí me preocupa la alimentación de los niños de hoy en día. Quizás hemos olvidado, estamos olvidando cómo nuestros antepasados se han alimentado y nunca ellos se enfermaron, entre otros. Yo creo que es corta mi presentación por el tiempo. Muchas gracias por permitirme. Vamos a publicar en un paper, en un artículo, todos los resultados con datos tabulados, entre otros. Muchísimas gracias, les agradezco. Muchas gracias al doctor Ernesto Chura por su excelente presentación. Tenemos una pregunta que nos ha llegado desde el Facebook de don Darío Cruz. Él consulta si en sus investigaciones se ha hecho un análisis de las proteínas de las hojas de quinoa. Que se llama Estamos en ese trabajo. Hay un paper, hay una publicación que saldrá próximos meses donde hemos trabajado con análisis
del contenido de nutrientes de las hojas de las diferentes variedades de quinoa, ¿no? Y eso va a salir, ¿no? No me adelanto en todavía hablar aquello porque son varios autores en este caso que hemos trabajado aquí en el Perú. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos una mano levantada del Mr. Falizullah Agam. Le damos por favor la palabra a él. Mr. Agam, you have raised your hand. You can ask Mr. Ernesto Chura. Would you like to talk, Mr. Falizullah Agam? No se escucha, por favor, puede. Sí, el señor Agam levantó la mano. Sí, queremos saber qué es, a ver, Sí, qué ¿tiene información alguna necesita pregunta, saber. Mr. ¿Alguna pregunta? Sí. Falizullah Agam? Si me permites, Marcelo, Rubén, un comentario mientras se va conectando. Sí, cómo no, por favor, Ricardo. Bien, agradecerle al doctor Chura por compartir sus experiencias. Quería consultarle puntualmente, si bien el tema son las hojas de quinoa en específico ahora, el motivo del webinar, yo creo que su aporte es muy importante porque viene a reforzar, en todo caso, es revalorizar nuestros alimentos andinos que tenemos por todo el sector de Bolivia, todo el sector andino, ¿no? Bolivia, Perú, Ecuador. Quería consultarle puntualmente, bueno, en este trabajo de revalorizar las hojas de quinoa, en algún momento también conversando con las hermanas productoras, me comentaron que también se tenía la costumbre de consumir las hojas de la papaliza. Estaba haciendo revisión de material bibliográfico y vi que por ahí en algunas publicaciones del doctor Tapia mencionaban, ¿no?, que las hojas de papaliza también se consumían. Quisiera que usted nos podría comentar acerca de este hábito que tenían del consumo también de las hojas de papaliza, ¿no? ¿Qué información tiene al respecto? Muy bien, Ricardo. No tengo mucha información. Nuestro trabajo está básicamente orientado a revalorizar los granos andinos por la especialidad que tenemos. Pero en el transcurso del tiempo que hemos estado con ellos, pues, tiene mucha información. El productor andino tiene mucha información que lamentablemente a veces no lo valoramos todo aquello. Más bien, podría comentar de que estamos hablando el uso, en este caso, revalorar la alimentación tradicional de los pueblos andinos, pero aquí el otro tema es revalorizar el uso de estos granos andinos para el uso de enfermedades, que es lo más sorprendente. Va a ser otro tema que vamos a publicar probablemente, cómo es que ellos usaron para la cura de los males que presentaron, que eran muy efectivos en la actualidad, ¿no? Se viene usando, sí, pero la preocupación del equipo de trabajo es de que no estamos un poco tomando muy en serio la importancia que tienen estos cultivos desde la alimentación como también tratamiento, el uso para tratamiento de enfermedades, mejor dicho. Publicaremos posteriormente, Ricardo, queremos compartir contigo todo este tipo de información porque queremos hacer difusión de todo aquello de tal manera que vamos a retomar, queremos proponer a nuestro gobierno, al gobierno en este caso Perú, de tal manera que dé más importancia, en este caso, de la alimentación en base a estos cultivos andinos, de los granos andinos, no solo pensando en consumo del grano, sino también toda la planta, desde las hojas tiernas, por ejemplo, como hemos visto, ¿no? Entre otros. Yo creo que eso va a ser que se llama algo muy importante sobre que se llama
la desnutrición infantil que venimos pasando en los Andes aquí, ¿no? Actualmente. Yo creo que va a ser un aporte para nuestro gobierno también, y estamos en eso, amigos. Bien, muchísimas gracias al doctor Ernesto Chura. En todo caso, muy interesante la presentación que nos ha hecho. Bueno, teníamos prevista una presentación debido a dificultades técnicas. No ha sido posible la intervención de Mrs. Khadija Kwesum. Por un problema técnico no ha podido conectarse. Ahí tenía que hacernos otra presentación, pero bueno, entendemos que los factores tecnológicos a veces nos juegan a las pasadas, por eso que pedimos mil disculpas a la audiencia. En todo caso, vamos a continuar con el programa y ya estaríamos concluyendo básicamente con esta última presentación las exposiciones de los invitados, ¿no? Vamos a pasar a una última fase donde, bueno, es una fase de cierre, donde nos va a hacer una presentación Marcelo Collao como sponsor de este webinar internacional de lo que es el Hub de las Cuatro Magníficas Andinas. Adelante, Marcelo. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias Rubén, muchísimas gracias a Ricardo por habernos permitido ser parte de esta iniciativa, una iniciativa que nace desde el trabajo que él realiza desde hace muchos años y que nos ha compartido el hecho de empezar a socializar el tema del consumo de las hojas y de las panojas tiernas de la quinoa. Pero creo que todos los que estamos acá estamos conscientes de la importancia de los granos andinos, y nosotros desde hace un par de años hemos arrancado una iniciativa que se llama el Hub de las Magníficas Andinas. Si me permiten, voy a compartir con ustedes brevemente lo que es el Hub de las Magníficas Andinas. El Hub de las Magníficas Andinas, primero tenemos que entender por qué las Magníficas Andinas y quiénes son las Magníficas Andinas. Creo que en estos 5 días hemos venido escuchando el tema de quinoa, tarwi, cañao, amaranto, como especies que realmente son parte de nuestra identidad andina. Y nosotros las hemos denominado, las hemos bautizado como Magníficas Andinas porque tienen unas características excepcionales. Hemos visto que no solamente los granos, sino las hojas, los tallos tienen realmente un aporte nutricional fabuloso, las panojas tiernas, y esto confiere que lo que ha dicho el último expositor, estamos preocupados por la alimentación, por la nutrición de nuestra población, de los niños, y entonces creemos que estos pueden ser realmente rubros, cultivos que pueden aportar significativamente a la alimentación de nuestros pueblos. Pero también estas cuatro magníficas tienen una gran capacidad de adaptación a condiciones ambientales extremas. Nos han comentado el día de ayer, por ejemplo, que en una experiencia que se rompió una muy buena parte del tallo, cómo esta especie, como la quinoa, puede seguir produciendo pese a estar lastimada. Tienen una gran capacidad de adaptación a climas adversos, a suelos pobres, y esto le confiere un tema de una resiliencia al cambio climático, ¿sí? Esto se da en la parte andina, en el altiplano y valles interandinos de nuestros países. Estoy hablando de Ecuador, Perú, Bolivia, también en el sur de Colombia, norte de Argentina y Chile, en los que tenemos estos cultivos. Pero somos conscientes de que existen muchos conocimientos, como hemos visto, muchas capacidades instaladas en la parte productiva, en los agricultores, ellos tienen mucho conocimiento, las universidades han desarrollado muchos trabajos de investigación, pero lamentablemente no se han conectado. Y por eso nosotros hemos ideado un hub
Un hub es como un mega aeropuerto, es un espacio, un aeropuerto en el que pueden llegar vuelos locales, pero también pueden salir vuelos transatlánticos. Y lo que nosotros queremos es generar una interconexión de todos estos actores. ¿Por qué? Porque conocemos que existen experiencias de programas, de proyectos, de experiencias de productores que se están olvidando, y lo que queremos nosotros es que se puedan juntar estos conocimientos. ¿Para qué? Para que generemos un bien público, un bien común hacia el trabajo que se tiene que hacer. No podemos seguir gastando dinero en repetir investigaciones, en procesos, sino más bien esto que está haciendo y que ha promovido Ricardo, esta gestión de conocimientos, trayendo gente del extranjero, incluso de los países árabes, para que compartan conocimiento con nosotros. Entonces, es por eso que nosotros hemos hablado de un hub, que es una plataforma de plataformas. No es una plataforma, sino es un conjunto de plataformas actuando simultáneamente. Es como un polideportivo en el que están jugando en un lado básquetbol, en un lado fútbol, en otro lado distintas disciplinas. Lo mismo nosotros pensamos en un hub, en el que se va a estar hablando sobre el tema de compras públicas, el tema de estrategias de diferenciación, estrategias de distintas maneras de llegar a trabajar. Entonces, cuando estamos hablando del propósito del hub de las magníficas andinas, es que realmente queremos que la parte de los agricultores tengan una vida más digna, que tengan mejores ingresos, que realmente se retome este orgullo de ser un cultivador, un productor andino que alimenta a su pueblo, que genera ingresos y que tiene una vida digna. Queremos que se fomenten políticas que acompañen la agenda estratégica que emerja de los actores. Sí, tenemos el sueño de que se incremente el consumo de estas 4 magníficas andinas, no solo en Bolivia, sino en toda la región. Nos ha dado un muy lindo ejemplo Ecuador con el cultivo del tarwi, del chocho que le llaman, en el que hace 20 años han diseñado una estrategia para el incremento del consumo del tarwi, y hoy en día se vende el tarwi, el chocho, en todas las tiendas de barrio. Hay ceviche de chocho, hay varios platos que se están haciendo a través de tarwi. Creo que tenemos que aprender esto. El Perú tiene excelentes experiencias en todo lo que son procesamiento de beneficiado del grano de la quinoa para quitarle la saponina, procesos en que se gasta menos agua. Nosotros tenemos en Bolivia la mayor producción de cañagua a nivel de una productora. Entonces, creemos que sí tenemos capacidades en la región que podemos compartirlas, y en Bolivia hemos arrancado este proceso del hub de las magníficas andinas, ¿sí? ¿Qué es el hub de las magníficas andinas? Y acá creo que me voy a detener un poquito, porque lo que quiero es mostrarles cómo nosotros podemos vivir, y vivimos en un sistema alimentario, un sistema en el que vivimos en un chenco. Ya no hay estas relaciones lineales, ya no tenemos que saltar de la mirada de la cadena de valor en la que se estancaba la mirada en la producción, la transformación, la agregación de valor, los comercializadores, los consumidores, y mirarlos de manera separada. Creo que no esa es la mirada que tenemos que tener. Cuando nosotros vemos nuestro cuerpo humano, vemos que existen varios sistemas y subsistemas que están trabajando al mismo tiempo, pero todos interactúan entre ellos. Cuando estamos hablando del sistema respiratorio, es el que alimenta de oxígeno al sistema circulatorio. Cuando estamos hablando del sistema digestivo, es el que transforma todos los alimentos para que sean transformados en proteínas, en elementos que van a ser asimilables por el organismo a través de la sangre. Este lleva al cerebro. O sea, si se dan cuenta, son varios subsistemas que están trabajando, y eso es lo mismo cuando estamos hablando de un sistema de alimentario alrededor de estos cultivos, en los que queremos que la producción sea más sostenible, quisiéramos que la producción, el consumo sea más saludable, que tengamos un sistema más resiliente y más equitativo, que los ingresos se distribuyan de mejor manera. Y hemos ideado esta lógica de octógonos, en la que vemos que, por ejemplo, en el tema de promoción, no solamente tienen que entrar los actores privados, sino también tienen que entrar desde la producción para empezar, para saber qué se está promoviendo y cómo se está promoviendo. Un claro ejemplo es lo que tenemos ahora. ¿Se ve mi presentación? Parece quedado en una lámina anterior, Celo. Dejo de Ahora compartir. sí. ¿Se Ahora ve sí. el tema del enfoque del hub de las 4 magníficas Sí, andinas? ahora sí. Ya, Ahora está muy bien, gracias. Mil gracias, Rubén.
Entonces, lo que nosotros vemos acá es que cuando estamos hablando de promoción tenemos que involucrar al sector público, tenemos que involucrar a los medios de comunicación, tenemos que involucrar a los influencers, tenemos que utilizar un lenguaje que sea atractivo por la juventud, por la niñez. Si nosotros hablamos de aminoácidos con la niñez, no le va a entender, pero si hablamos de que ciertos líderes de opinión pueden consumir, por ejemplo, sabemos que el nutricionista del Real Madrid, que es de este famoso club de fútbol en España, les da 3 veces quinoa a sus jugadores, entonces los niños van a decir, nosotros también queremos consumir, como éramos nosotros con Popeye, ¿no? Con las espinacas que él consumía. Tener estos líderes de opinión, tenemos que entender los lenguajes que utiliza la población para capturar y consumir más, pero tenemos que, si queremos promocionar, tenemos que tener una innovación gastronómica, tenemos que tener una innovación en transformación, tenemos que tener una producción más resiliente. Si se dan cuenta, es este chain con el que nos provoca, y lo que nos ha mostrado ahora Ricardo, es que tenemos que lanzar todo lo que es las hojas de la quinoa con esta misma estrategia. ¿Por qué? Porque quisiéramos que se promocionen, quisiéramos que existan compras públicas, por ejemplo, de la alimentación complementaria escolar, que se den estrategias de diferenciación. Nosotros tenemos, al ser centro de origen de estos cultivos, tenemos muchos elementos que nos hacen que podemos posicionarnos en mercados de alto valor adquisitivo como productos únicos. No vender como commodities, como se vende el azúcar, el arroz, la soya, sino decir, nosotros somos productores de un cultivo único. Bueno, sabemos que ahora más de 60 países están produciendo quinoa, pero ¿quién produce la quinoa real del Altiplano Sur? Somos los únicos que podemos producir eso. Entonces ahí podemos generar un sello de diferenciación, una denominación de origen, o podemos generar otros sellos, signos distintivos a nuestra producción de cañagua, de taro y de amaranto. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros el privilegio de ser centro de origen de estos cultivos. Tenemos también que tener un grupo, y la estrategia que se tiene acá es que es desde las voces de los actores se va a promocionar absolutamente todos estos procesos. El hub no es el que genera proyectos, sino más bien es como un estadio, un polideportivo en el que todos los actores tienen que jugar sus roles. Nosotros ayer hemos hecho el desafío a Ricardo para que él asuma uno de estos ejes en quinoa, y digámosle, este es el tema del eje estratégico de las hojas de quinoa. ¿Cómo vamos a hacer innovación gastronómica? ¿Cómo vamos a generar información en transformación? ¿Cómo vamos a generar tecnología para producir más hojas y tal vez ya no granos? ¿Cómo vamos a incentivar el tema de compras públicas? Si se dan cuenta, solamente el tema de las hojas de quinoa ya genera toda una mirada sistémica de múltiples actores en las que tienen que intervenir los actores locales, gobiernos municipales, ONGs, obviamente el sector productivo. Tenemos que mirar qué pasa con los gobiernos departamentales, qué pasa con los ministerios, qué pasa con los institutos de servicios de sanidad agropecuaria, el SENASAC, el INIAF, qué pasa con el involucramiento de las universidades. Acá estos días ha estado con nosotros Gino de la UMS, Carla está con nosotros ahora de la UPB, que están desarrollando nuevas tecnologías, nuevos elementos que tenemos que ponerlos a disposición y a conocimiento de todos, y lo que hace precisamente el hub es eso. Nosotros tenemos un enfoque de los puntos de apalancamiento, en inglés leverage points, en los que creemos que una vez que tengamos todos los actores, que se haya hecho y ya hemos hecho nosotros como hub un buen mapeo de actores de todos estos ejes estratégicos, vamos a ir definiendo dónde tenemos entre todos que hacer más énfasis. Perdón, Marcelo, creo que otra vez se trancó la presentación. Ahora sí. Sí, creo que está yendo muy lenta. Entonces, lo que tenemos es este tema de los puntos de apalancamiento, en los que nosotros entre todos tenemos que decir, sí tenemos que hacer innovación gastronómica, tenemos que hacer mejoras en el suelo, tenemos que hacer una mejor caracterización de nuestros cultivares, pero sí tenemos que hacer todos énfasis en promoción. Entonces, vamos a hacer entre todos toda una estrategia para promocionar de mejor manera el consumo de estos 4 granos andinos, o en especial de la cañagua, o en especial, y esto puede ser por territorios, puede ser por países en los que se tiene que trabajar esto, pero nosotros presentamos este tipo de enfoques y estrategias para trabajar en esto. Nosotros, por lo tanto, creemos en que las agendas de acción, las agendas estratégicas se tienen que trabajar desde un conjunto de actores, y nos basamos nuestra estrategia en una manera de trabajar muy plana, basada en 3 elementos fundamentales: la gestión de conocimientos, la gestión de alianzas y acuerdos, y el tema de comunicación. ¿Por qué? Porque creemos que el tema de la gestión de conocimientos va a hacer que esto sea visible, que todos estos conocimientos y capacidades que se tienen vayan a ser visibles. En la gestión de alianzas sabemos que existen muchas capacidades instaladas en los actores, desde el saber hacer la quispiña,
la pizarra y todos los demás que hemos visto hoy día, hasta saber cómo hacer barritas de quinoa, barritas de amaranto, cómo utilizar estos productos en productos de sopas instantáneas. ¿Para qué? Para que el consumidor esté mucho más cercano al consumo de esto. Y lo mismo tenemos que hacer con un tema de las alianzas. Nosotros consideramos que nadie, ningún actor va a poder hacerlo todo esto solo si no nos aliamos, si no generamos comunidades de aprendizaje, si no generamos agendas de acción conjunta, esto no va a ser posible. Y si nosotros finalmente no hacemos un trabajo de comunicación externa hacia el consumidor, hacia el tomador de políticas públicas, hacia los distintos actores, esto no va a poder funcionar. Entonces, lo que proponemos es que el hub sea un escenario, un espacio en el que los actores puedan actuar y puedan utilizar. Nosotros hemos diseñado con el apoyo de Oikos, que está aquí también con nosotros, una plataforma digital en la que al registrarse ustedes pueden ser parte de esta plataforma, pueden inscribirse si quieren en Quinoa, en Cañagua, en Tarrio, en Amaranto o en los 4, pueden inscribirse en una de las acciones estratégicas que uno quiera y ser parte y decir, nosotros quisiéramos liderizar el tema de innovación gastronómica. Ayer he estado en conversación con MIGA, que es el Movimiento de Integración Gastronómica Alimentaria de Bolivia, y ellos me han dicho, nosotros queremos ser los que vamos a movilizar todo el eje estratégico de innovación gastronómica en torno a estas 4 magníficas. Entonces van a generar recetas, van a capturar las recetas que hay, van a hacer cursos de cocina, van a promover cómo se puede preparar de mejor manera los productos, van a ser aliados de todas las compras públicas para que los productos que salen a los niños sean más palatables, más ricos, más interesantes. Lo mismo vamos a ver quién puede hacer en innovación de transformación, en diferenciación y en los distintos ejes, y por lo tanto ahorita estamos en la búsqueda de estos campeones para que salgan a hacer esto. Tenemos una metodología de trabajo que les explicaba que ya hemos hecho toda una exploración del sistema, hemos mapeado actores, hemos visto la motivación de actores, todos los actores, hemos tenido encuentros con todas las universidades en Bolivia, hemos tenido encuentros con la cadena de valor de los rubros, hemos intercambiado con prestadores de servicios financieros, no financieros, para realmente dinamizarlos, provocarlos, seducirlos, a que ellos realmente sean parte de este sistema de producción. Esa es la presentación que yo tenía del hub. Es muy breve, pero sí ponemos a disposición de todos ustedes el trabajo que se ha realizado, que se está realizando, los invitamos a ser parte. Y realmente, como les decía al principio, nosotros nos sentimos muy honrados, muy felices de que Ricardo haya confiado en nosotros y que nosotros ahora podamos compartir con ustedes esta plataforma. El evento se está desarrollando en mutua colaboración entre el trabajo que hace Ricardo y nosotros, y los invitamos a que si alguno de ustedes tiene alguna iniciativa similar a la de Ricardo, que puede ser en tecnología productiva, tecnología de transformación, en la parte culinaria gastronómica, en la parte de los recursos genéticos, en la parte del cambio climático, nos digan, estamos atentos. Está con nosotros Rubén, está con nosotros Javier, Iván, de Oikos, que somos un equipo de trabajo que estamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, y nuevamente desde nosotros, desde el Hub de las Magníficas Andinas, felicitamos esta iniciativa. Creemos que Ricardo ha encontrado una beta de investigación, de acción y de nutrición y alimentación de nuestras poblaciones. Mil gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu presentación, donde has hecho conocer todas las bondades del hub. Ahora vamos a ceder la palabra a Ricardo. Muchas gracias. Ricardo nos va a Bien. hacer un resumen de los 5 días del evento. Entonces, estemos atentos, por favor, a esta última presentación de cierre. Muy bien, muchísimas gracias, Rubén. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de este evento, que bueno, en realidad ha sido un evento ya muy esperado. Lamentablemente, por el tema de la pandemia, no hemos podido concretarlo el año pasado. Y bueno, muy satisfecho personalmente porque se ha logrado hacer este evento, me parece muy importante. Hemos logrado articular a varios actores de varios países que están en este tema de difundir a las hojas y las panojas tiernas de quinoa. Y bueno, el resultado lo hemos tenido estos 5 días, donde hemos logrado cumplir nuestro objetivo, ¿no? El objetivo era que
logremos sensibilizar a la población, que logremos tener ese contacto con los verdaderos productores, ¿no? Como vimos, de quinoa y que utilizan a las hojas de quinoa, profesionales que realizan investigación, también algunas personas que realizan estudios sobre el valor no solamente de la quinoa, de la hoja de quinoa, sino de todos esos productos andinos ancestrales que tenemos por la región. Entonces hemos tenido una diversidad de experiencias que han sido transmitidas durante estos 5 días, y yo creo que los que nos han seguido en la plataforma Zoom, en redes sociales, hemos sembrado, ¿no? Hemos sembrado ya esa curiosidad, esa necesidad tal vez de poder conocer a las hojas de quinoa si lo tenemos a nuestro alcance. Entonces, hemos logrado cumplir nuestra misión. Pero en esta etapa de cierre, también debemos agradecer a todas las personas e instituciones que han podido aportar y han permitido que logremos este objetivo. Y bueno, tenemos a nuestros, en este caso, instituciones, a la Cámara Nacional de Productores de Quinoa de Bolivia, a la cabeza de su presidente, Adán Huarachi, quien, bueno, nos ha apoyado desde un inicio en esta iniciativa. También en Perú, a la empresa Agroinca, Anden Organic Food, a su gerente general, Vladimir Mamani, bueno, a la página Agris Natural, que es bueno, una idea de poder transmitir, a la cual, bueno, yo lo vengo impulsando. También al personal que nos ha colaborado, a Viviana Calizaya de Argentina, bueno, que nos ha de alguna manera apoyado en esta transmisión, como en la moderación, ¿no? Y también aprovecho porque hoy justamente es el cumpleaños de Viviana, no está ahora, pero nos ha acompañado esta semana. Muchas felicidades, Viviana, por tus cumpleaños. Y bueno, también a la plataforma de las 4 magníficas, la HAP, a la cabeza de Marcelo Collao, ¿no? El que me antecedió. Muy agradecido porque si bien tenemos ideas, tenemos justamente información que compartir, necesitamos de estos tipos de medios para poder llegar hacia la población, ¿no? Y la plataforma ha sido un espacio muy acertada la decisión de trabajar con ellos, y quiero agradecer a cada uno de ellos porque si bien estamos ahora Marcelo, Rubén, también está detrás, bueno, trabajando como equipo, Javier Vargas y también Iván Flores, ¿no? Que han sido las personas que nos han apoyado. Entonces, agradecemos a todos ellos, al equipo de la HAP, y también agradecer a los expositores, a cada uno de ellos, ¿no? A Darío Cruz Mamani, a Vladimir Mamani Santón, José Guanochanga del Ecuador, Elena Villacrés, Guadalupe Albán, Gabriela Alandia, Jesús Basáez, Olga Quintanilla, Ernesto Chura, Dora Tambo, de Argentina, a Iván Álvarez, ¿no? Entonces, y Khaled Halima, que hoy en día también nos estaba presentando su exposición. Bueno, no pudimos tener contacto con otra ponente de Argelia, pero muchas gracias a todos ellos porque gracias a la experiencia que nos han transmitido, yo creo que nos sentimos ahora más motivados para seguir trabajando en adelante. Y bueno, como conclusiones, tendríamos que se ha cumplido el objetivo. Invitamos, ¿no? a todas las personas, a estudiantes de la parte de agronomía, porque esto es, si hablamos de producción, es todo un complejo, ¿no? Una cadena, como lo decían antes, la cadena, desde el productor hasta el consumo final, ¿no? Y ahí intervienen necesariamente la investigación, estudiantes de agronomía, agroindustria, gastronomía. Aquí tenemos un tema muy importante para seguir aportando, para seguir investigando. También a los consumidores, ¿no? Como veíamos en algunas exposiciones, tal vez no sabemos valorar en alguna feria, vemos a las hojitas de quinoa que una hermana productora se ha animado a sacar a la venta. Ahora ya sabemos que estas hojas de quinoa no deberían ser despreciadas, ¿no? Sino incluso valoradas más que otras especies hortícolas que tenemos por el valor nutritivo que hemos podido evidenciar durante estos 5 días, ¿no? A seguir haciendo investigaciones de pregrado, de posgrado, incluso
tranquilamente saldrían bastantes temas, ¿no? Ahora, en acciones futuras, permítanme, gracias a la plataforma de las Hub, bueno, y a la confianza que se me ha pedido que podamos liderar, y yo creo que como propuesta, para que no quedarnos solamente en este webinar, haremos propuestas, proyectos articulados con los actores que hemos participado, ¿no? Tenemos ya identificado algunos productores orgánicos, en el caso, por ejemplo, de Oruro, ¿no? Que producen quinoa orgánica y que también de alguna manera pueden ofrecer al mercado hojas orgánicas, ¿no? Entonces, trabajaremos en proyectos con ellos, en la parte de La Paz también, en la provincia de Ayoayo, vimos en las exposiciones, en Puno también, acá hay bastantes productores que tal vez con proyectos podríamos llegar a que ellos logren concretar un mercado, ¿no? Claro que esto acompañado también de un trabajo de investigación, o sea, un proyecto integral que podríamos ir trabajando de aquí a los siguientes días, ¿no? A mediano plazo, poder articular y sobre eso buscar algún financiamiento, ¿no? Me parece que esa es la forma de poder ir avanzando más allá, de que quede solamente en este webinar, ¿no? Y bueno, de esta manera poder articular. Y la plataforma me parece que es un espacio ideal. Yo creo que lo han creado no solamente por digamos, algo momentáneo, sino es el fruto de, me imagino, de las personas que lo lideran, que han trabajado bastante en el campo del desarrollo rural, productivo, y es fruto justamente de esa propuesta. Y yo creo que ahora ya vamos a ir trabajando desde esta línea, desde la quinoa, desde las hojas de quinoa, con una propuesta y bueno, de alguna manera articular a todos los otros actores, ¿no? Entonces, de aquí adelante tenemos ese compromiso y los invito a todos los que estén interesados en participar. Bueno, por ahora en pantalla les presento mi dirección, mi correo, tenemos la página Hojas de Quinoa también, y bueno, a partir de ello podemos ir ya coordinando actividades, conociéndonos mejor y cómo podemos lograr aterrizar que las hojas de quinoa realmente llegue a la población. Es un proceso, yo lo veo muy, el camino es muy largo, sinuoso, pero hay que hacerlo. Si nosotros no lo hacemos, ¿quiénes lo van a hacer, no? Los que estamos ya más empapados y comprometidos con este tema, yo creo que vamos a ir empujando poco a poco. Entonces, esas serían las acciones futuras. Y para cerrar, les pediría, tal vez en estos días no nos hemos dado, no hemos podido sacar una fotografía, entonces podríamos, a la cabeza de ti, Rubén, que estás como moderador, pedirles a todos que activen sus cámaras y podamos sacarnos una foto de todos los que hemos podido hoy en día. Bueno, estamos participando en el cierre. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los organizadores, expositores y a todos los que han podido seguir durante estos 5 días este evento. Será hasta otra oportunidad, tal vez tengamos otros eventos también relacionados a otros productos, pero ya los iremos socializando también en redes. Gracias a todos ustedes. Ricardo, la palabra. Gracias, Ricardo. Gracias. Tenemos la solicitud de Marcelo. Ricardo, no sé si tal vez sería bueno escuchar algunas voces de los que han participado para ver cómo se podrían ellos sumar a esto que tú has indicado de liderar este proceso, para ya ver la motivación y ver cómo ya podríamos desde el Hub y contigo, desde los actores, ver cómo podríamos arrancar. No sé si ves conveniente esto. Sí, de acuerdo. Marcelo, me parece muy bien tu iniciativa, así ya podíamos incluso tener un primer acercamiento. Entonces, Rubén, podemos invitarles a todos los participantes si quieren hacer uso de la palabra para ir tal vez ya haciendo unos inicios, ¿no? De acciones futuras hacia adelante. Perfecto. Mientras nos vamos acomodando para la fotografía, si alguien quisiera ¿Se me hacer uso de permite, la por palabra, favor? ¿cómo no, doctor Ernesto Chura? Más bien, no más que me queda es agradecer y felicitar a Ricardo Rodríguez por esta brillante iniciativa. Nos aunamos a su proyecto desde Perú,
somos muy cercanos, vivimos aquí en Puno. Creo que el trabajo que se viene iniciando tiene que llegar a un final feliz. Lo que quiero decir, que los niños de nuestros países no sufran esa desnutrición. Simplemente hay un descuido en este caso de nuestras autoridades, de modificar o de cambiar la dieta alimentaria de los niños y de toda la población en su conjunto. Eso es muy preocupante. Creo que desde estos que se llama plataformas, como bien lo ha presentado Marcelo Collao, me parece fabuloso. Seremos parte integrante desde ya, de tal manera que hagamos esfuerzos entre todos para salvar del hambre y de la desnutrición infantil y de nuestras poblaciones andinas. Yo creo que con eso llegamos. Gracias, Rubén. Gracias, Marcelo, Ricardo, con todos los expositores. También hemos escuchado, Jalina, muy bien, gracias. Saludos desde Perú. Estamos muy pronto, quizás por allá, apenas termine esta pandemia que nos ha encerrado a todos en nuestras casas, pero estamos superando. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. No sé si alguien más quisiera intervenir en esta última. Mientras vamos encendiendo las cámaras, por favor, vamos a tomar la fotografía. No sean tímidos, por favor. Así Please, que, Ruben, I want to thank all the participants and all the organizers of this event, especially Ricardo. I'm very happy to be today with you, the native people of South America, and from Algeria. We thank all the people of South America because they protect quinoa from many years ago, just now, and especially for the women of the women, rural women, which work hard to protect these seeds for the generations. And in the future, we hope that we do our efforts to quinoa become one of the first or the important food in the world. Thanks all. Gracias. bueno, muchas gracias a Mr. Halima, quien ha agradecido a todos los expositores, a los organizadores del evento. Ha sido para ella un gusto estar presente acá en este webinario, donde ha permitido conocer las experiencias de Argelia, que es el tema de la quinoa, la parte ya más específica de las hojas, en todo lo que es la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos a Mr. Halima por sus palabras. Bueno, si no hay alguien más, vamos a pedir de todas maneras que puedan encender sus cámaras a Helen Peña, a Eduardo Ramos, a Carla Quiroga, a Ramón Lutina, a Kelly Karen. Por favor, vamos a tomar una fotografía. A Mr. Agam, please, your camera, can you put on? Judith, Adjuster Huanca. Perfecto, a ver, nos está faltando Helen Peña, a Ramón, Adjuster Huanca. Es solamente unos segundos. Bien, nos falta Ramón. Si Ramón puede encender su cámara. Un paneo donde se vean todas las cámaras, por favor, porque estamos viendo solamente a ti, Rubén, y arriba. Yo estoy viéndolos a todos. Por si acaso, Ya, muy bien. yo voy a tomar la foto. Muy bien. A ver, Gracias. unas sonrisas de alegría de haber tenido una semana muy productiva. Eso, si quieren, pueden hacer las manos. Nos falta, ya está
Justin Huanca. Bueno, a ver. Ahí hay. Esto yo les digo, a ver, nos falta Ramón, Claribel. De todas maneras voy a ir tomando ya la fotografía. Una más. Una más. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Les agradecemos y que tengan un excelente día, fin de semana. Y bueno, ya nos estaremos viendo nuevamente ya en otras actividades como se las han propuesto hoy día, en la dinámica, liderizar estos grupos de trabajo, ¿no? Gracias a todos. Gracias por participar. Al equipo, tal vez, Ricardo, nos quedamos un poco. Chao, chao, Halima. Thank you. Goodbye.